Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Mi nombre es Sirenia Celestina Ortega, a nombre de Lucía Lagunes Huerta, titular de este espacio. El día de hoy hablaremos sobre el Día Internacional de la Niña y los retos que enfrenta el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en materia de derechos humanos de las infancias, ya que las niñas en México se enfrentan a una constante violación a sus derechos. A medida que sus derechos son cada vez más vulnerados, se observa una notable falta de políticas públicas que garanticen su protección. Para hablar del tema nos acompañarán Marta Barrios, directora de Itzamna AC, psicóloga, educadora en sexualidad, actriz, titiritera y actualmente participa como secretaria en el Consejo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Y también con Milagro Valverde, ella es vocera del movimiento Son Niñas No Madres y asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos. Además platicaremos con Ángela Olazarán Laureano, quien ganó el Global Student Prize 2024 gracias a su proyecto de un asistente médico virtual que puede diagnosticar hasta 21 enfermedades a través de un sistema de preguntas. Para hablar del tema nos acompañará la propia Ángela, estudiante de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Negocios Digitales de la Universidad Anáhuac. Las invito a acompañarnos. Les saludo a nombre de Lucía Lagunes Huerta, titular de este programa, y les doy la bienvenida a esta emisión en la que estaremos hablando de las niñas. Precisamente en este 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña y conversaremos sobre los retos que enfrenta el gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de los derechos de las niñas. Esta mañana tengo el gusto de que me acompañen dos expertas a las cuales también les damos la bienvenida a esta emisión de Análisis Feminista. Ellas son Marta Barrios, directora de Itzamna AC, quien es psicóloga, educadora en sexualidad, actriz titiritera y actualmente participa como secretaria en el Consejo de la Redim, que es la Red por los Derechos de la Infancia en México. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí contenta y nerviosa y emocionada por ser el día que soy y estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias por acompañarnos. También le damos la bienvenida a Milagro Valverde. Ella es vocera del movimiento Son Niñas No Madres y asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos. Bienvenida, Milagro, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantada de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Pues sin más, a mí me gustaría que demos inicio a este programa. Decíamos que el 11 de octubre es Día Internacional de la Niña y en México, según datos del Censo de Población y Vivienda de 2020, hay aproximadamente 18.9 millones de niñas y adolescentes menores de 18 años, representando el 15% de la población total. De este grupo, 4.8% tiene menos de un año, 27.3% entre 1 y 5 años y 33.9% de 6 a 11 años. En términos de educación, las brechas se hacen evidentes, ya que el 6.1% de las niñas de 8 a 11 años en localidades rurales carecen de habilidades de lectoescritura, en comparación con el 2.7% en áreas urbanas. Y a medida que sus derechos son cada vez más vulnerados, se observa una notable falta de políticas que garanticen su protección. Y esta omisión, por supuesto, las va poniendo en diferentes riesgos contra su integridad, su bienestar, y podríamos hablar de muchos temas como el acceso a la salud, cifras de violencia sexual, el trabajo infantil y todos estos temas que quisiera abordar con ustedes. Marta, empecemos contigo. Marta Barrios, ¿a qué se están enfrentando las niñas en nuestro país? ¿Cuál es el diagnóstico que tenemos de las niñas? ¿En dónde dirías que están los principales problemas a los que tendríamos que estar prestando atención en este momento? Yo diría que en cada uno de los derechos podríamos sacar alguna problemática para trabajar actualmente, pero tanto desde Redim como desde la asociación en la que yo trabajo lo que es a favor de promover los derechos sexuales y reproductivos de las y los niñas, niños y adolescentes. Entonces, por ejemplo, ahí sería el embarazo y la maternidad todavía, tanto en la población indígena como en las poblaciones de ciudades, sigue estando alta, a pesar de que ya gracias a todos los programas que se hicieron de prevención del embarazo ya bajó un poquito. Diría que todavía tenemos problemas en el matrimonio forzado
Diría que todavía tendríamos que trabajar y fuerte ya en lo que es el maltrato infantil. Ya no deberíamos de permitir el maltrato infantil porque ya tenemos leyes que eso se prohíbe. Deberíamos de prohibir, por ejemplo, la violencia sexual que está muy dura a raíz de la pandemia, se incrementó. También deberíamos de trabajar, por ejemplo, en el reclutamiento forzado, que en México lo tenemos también muy alto, la violencia armada y desapariciones, que eso es algo que le preocupa a México, le preocupó al Comité de las Naciones Unidas, los feminicidios. Yo te diría también que las adicciones están en aumento. Son de lo que yo ahorita sí se me ocurre que podría decir que tenemos ya que poner el punto, la trata de personas sería un punto muy importante y que Redime está trabajando ya ahorita en esos temas. Son los que se me ocurren por el momento. Muchas gracias, Marta. Yo recuerdo los informes de la Redim, que hace estos informes anuales y donde refería precisamente las desigualdades que enfrentan las niñas frente a los niños. Si bien hay una agenda de problemáticas contra la infancia en nuestro país, debemos decir que las niñas viven esta desigualdad marcada por el género precisamente, y tú lo has dicho claramente en tema de desapariciones, de feminicidio infantil, de desapariciones con fines de trata o de explotación sexual comercial. Y de acuerdo con la información proporcionada por Save the Children, la violencia sexual se presenta en un promedio de 11 años para las niñas, lo cual resulta, por supuesto, alarmante. Un dato preocupante señala que 8 de cada 10 casos los agresores son familiares y 7 de cada 10 no tienen antecedentes penales. Esto nos habla de que el espacio privado, donde las niñas deben sentirse seguras, es ahí donde están siendo violentadas, y esto, por supuesto, tiene como consecuencias muchas veces embarazos como resultado de la violencia. En este sentido, Milagro, la campaña de Son Niñas No Madres precisamente va hacia allá, ¿cierto? Cuéntanos un poco sobre ella. Y muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, desde el movimiento Niñas No Madres hemos identificado que la violencia sexual hacia niñas y adolescentes en la región es un problema estructural, lamentablemente común a todos los países. Este movimiento surge en el 2017, donde se unen varias organizaciones regionales y nacionales para visibilizar esta problemática y también para crear acciones de incidencia, de comunicaciones y de litigio para que los estados realmente se vean obligados a tomar medidas para acabar tanto con esta pandemia de violencia sexual como para ofrecer servicios de salud sexual y reproductiva a las niñas y adolescentes. Y es así como en el 2019, desde el movimiento, organizaciones como el Centro de Derechos Reproductivos, Planned Parenthood, Mujeres Transformando el Mundo en Guatemala y Surcuna, por ejemplo, en Ecuador, presentamos 4 casos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que precisamente reflejan la problemática que vos estabas diciendo. Estos 4 casos son 4 casos de niñas que quedaron embarazadas antes de los 14 años, producto de violencia sexual, como vos decías, que además ocurrió en espacios seguros. Por ejemplo, los agresores eran un sacerdote, el padre, el abuelo, inclusive una persona docente, y a todas ellas, a pesar de los riesgos que tenían para su vida y su salud de estos embarazos, se les negó la posibilidad de acceder a interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, precisamente lo que buscamos a través del movimiento es visibilizar, por un lado, la problemática y, por otro lado, exigir a los estados que adopten medidas para responder integralmente a este fenómeno también. Milagro, ¿podrías compartirnos cuáles son estos 4 casos? En México yo recuerdo el caso de Paulina, precisamente, que lleva hacia la NOM 046 sobre violencia sexual, pero ¿puedes decirnos sobre estos casos? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, de Ecuador tenemos el caso de Norma, que fue abusada sexualmente por su padre. En Guatemala tenemos el caso de Fátima, que como te contaba, fue abusada por un ex docente que además era miembro de una institución estatal que velaba por la protección de la niñez en Guatemala. Tenemos el caso de Lucía en Nicaragua, que fue abusada por un sacerdote del coro infantil en el que ella participaba. Y tenemos el caso de Susana, que fue violentada por su abuelo. Estos 4 casos se presentaron ante el Comité de Derechos Humanos para visibilizar que la violencia sexual contra las niñas y adolescentes no es un problema aislado,
no es un problema propio de un país específico de América Latina, sino que lamentablemente es una problemática regional común a todos los países, y precisamente es por eso que buscamos estándares internacionales que obliguen a todos los países a adoptar políticas públicas para proteger a las niñas y adolescentes y garantizarles también el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, incluyendo, por ejemplo, el acceso a educación sexual integral, que ya está comprobado científicamente que es una herramienta muy poderosa para prevenir la violencia sexual, y también, por supuesto, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo como un servicio esencial de salud. Así es, la información importantísima para que las niñas, las adolescentes y las mujeres podamos acceder a los servicios de interrupción legal del embarazo en los casos en los que se decida de esa manera, y la información es importante para tomar esas decisiones precisamente. Tú señalas de desde 2017, cuando comienza este trabajo, y bueno, en México tenemos también antecedentes de muchísimos años cuando se empezó a trabajar. Yo recuerdo la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, que empezaban a abordar estos temas, y preguntarles a ambas, ¿hemos avanzado en algo o contrario a ello parece que tenemos ciertos retrocesos en el acceso a la salud sexual y reproductiva, y específicamente en el riesgo que viven las niñas en este sentido? ¿Identifican algún avance o podríamos estar alertando más bien de retrocesos? Eh, Sí, adelante, Marta. Mira, yo creo que hemos avanzado en mucho, por lo Tú, menos ya nos ajá. podemos hablar de educación sexual, aunque todavía no se imparte en todas las escuelas como México se comprometió a impartirlo, ¿no? En la declaración ministerial, pero ya podemos hablar y abordar en la mayoría de escuelas. Por supuesto que todavía hay algunas que no nos permiten. Ya los medios hablan de lo que es la necesidad de la educación sexual integral. Se está entendiendo que no es que tú aprendas a tener sexo, ¿no? Sino más bien que entiendas que eres dueña de tu cuerpo, que puedes cuidarlo, que puedes protegerlo y ejercer tu sexualidad de una manera segura, plena y responsable. Por un lado, por ahí, por otro, hemos aprendido que, bueno, hemos visto que las y los jóvenes ya conocen de métodos anticonceptivos que existen, pero ojo, desgraciadamente no han entendido y comprendido cómo se utilizan esos métodos, cuándo, en qué momento los utilizan mal, los utilizan tarde, los utilizan mal. Pero bueno, ya saben que existen, ya vamos como de gana. En mi época, la verdad, no sabíamos nada de nada, y hablar de eso era, no, o sea, no podías, ¿no? Entonces, para mí, esos dos serían grandes puntos de avance en cuanto a la prevención del embarazo. En cuanto a las violencias, pues es otra cosa, ¿no? En cuanto a las violencias, parece que se agudizan, contrario al avance. Y Sí, exacto. en estos casos, Milagros, existen algunas características de esta violencia sexual que ustedes identifiquen que sean más alarmantes. Estoy pensando, por ejemplo, en las niñas en comunidades rurales, en zonas indígenas, de lo que ustedes han investigado para esta campaña. ¿En dónde están los puntos que tendríamos que estar observando de manera más minuciosa para hacer frente a esta problemática? Efectivamente, nosotras desde la campaña hemos hecho énfasis en la importancia de que esta problemática se aborde de manera interseccional, porque como vos decís, pues la violencia sexual, a pesar de que es un problema estructural y lamentablemente yo me atrevería a decir que ninguna niña y adolescente está a salvo, por supuesto que hay niñas y adolescentes que están en una posición de un riesgo superior, sobre todo a aquellas niñas y adolescentes que tienen menos acceso a información, oportunidades. Por ejemplo, en los casos que nosotros representamos, los 4 casos también se caracterizan porque al momento de ser niñas, ellas eran de escasos recursos, no tuvieron acceso a la información, no tuvieron acceso a educación sexual integral, que como ya hemos comentado por acá, permite a las niñas y adolescentes tomar decisiones autónomas sobre su propio cuerpo, y además identificar, por ejemplo, la ausencia de consentimiento, cómo funciona el consentimiento, a quién acudir, cómo pedir ayuda. Y en los 4 casos, por ejemplo, ya la violencia sexual fue identificada una vez que las niñas estaban en embarazo. Lamentablemente, si esto se hubiera identificado, digamos, al principio, cuando había un factor de riesgo, situaciones de acoso, quizás esos embarazos se pudieron haber prevenido, pero por la falta de información no pudo ser así. Entonces, efectivamente, nosotras identificamos que las niñas de comunidades rurales, comunidades indígenas, comunidades en situación de pobreza y con menos acceso a educación, con menos acceso a información,
son especialmente propensas y vulnerables a sufrir violencia sexual y también son más vulnerables en cuanto al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Incluso en países como Colombia, por ejemplo, donde tenemos el marco normativo más garantista de la región en términos de acceso al embarazo, acceso al aborto, perdón, actualmente hasta la semana 24 de gestación, se ha identificado que las niñas, adolescentes de comunidades rurales, de comunidades indígenas, todavía enfrentan barreras de acceso frente a las niñas y adolescentes de ciudades más grandes, digamos de Bogotá, Medellín, etcétera. Entonces, sin duda, la violencia sexual y también el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva se debe abordar con perspectiva interseccional para poder atender a estas necesidades específicas de estos grupos en situaciones de especial vulnerabilidad. Claro, y pienso que en el caso de México debe ser una situación similar, Marta. En algunas entidades, pienso en Chiapas, en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, quizá, donde tendríamos que estar prestando más atención a que no solo sea la educación integral en sexualidad, sino también estos ajustes culturales, ¿no? Necesarios para la prevención. Pero, ¿qué han encontrado desde la Redim? Pues fíjate que sí hemos encontrado que hace falta que se hagan materiales educativos en las diferentes lenguas. Ya se han hecho algunas organizaciones civiles los hicieron, a veces desde los gobiernos han estado haciendo conozco algunos del Instituto de las Mujeres que por estados con esto del FOBAM, que es para la prevención del embarazo, sí han hecho algunos materiales para poblaciones indígenas, pero hay que recordar que tenemos que trabajar mucho porque hay usos y costumbres y que eso, a pesar de que nosotros estemos dando la información, lo estemos acercando, a veces nos cuesta trabajo que tomen esa información y la hagan propia y la asuman como para su cuerpo, para su vida, porque hay usos y costumbres que son mucho más fuertes quizá que incluso el mismo gobierno, que incluso las mismas organizaciones o las mismas mujeres que quieren. Entonces es un poco complicado, pero además nuestra experiencia y de algunas organizaciones, tanto de Redim que hemos escuchado y la mía propia, cuando hemos ido a comunidades indígenas y del norte, del sur o de cualquier parte del país, es que también, a pesar de que ya se han hecho los centros para las menores, que ahorita olvidé el nombre, los consultorios médicos adolescentes, donde les pueden dar la información y les regalan los métodos, no van a ir porque están en el pueblo y las van a ver entrar. Entonces también la gente, es que ella entró a pedir información a la clínica del adolescente, ya está haciendo algo. Las chicas también nos dicen, oye Marta, es que ¿cómo crees que voy a ir a la farmacia si el farmacéutico es mi tío? Entonces es muy complicado que tenemos que buscar la manera de que no tengan que ir a la clínica del adolescente o a la clínica del IMSS porque las ven entrar y pues como dicen, pueblo chico, infierno grande, todavía lo vivimos, incluso en las ciudades, ¿eh? A mí en las ciudades grandes me han dicho, Marta, ¿cómo crees que voy a ir a la farmacia a comprar el método? ¿Cómo crees que lo voy a ir a pedir regalado si me van a ver? Todavía tenemos, a pesar de que ya hay muchos programas para ofrecer los servicios, pues más en las ciudades donde tenemos mucha población indígena, tanto en ciudades como en sus propias comunidades, todavía tenemos que resolver esos supuestos pequeños problemas, pero yo los veo muy grandes porque terminamos embarazadas y terminan iniciando ciclos de violencia. Y como decía mi compañera Milagro, muchos embarazos adolescentes son de violencia, por violencia sexual, ya sea violaciones, abusos, o las obligan por trata de personas. O sea, en esta cuestión de las violencias, vemos muchas violencias en un embarazo, Y ¿no? en el, Además de la claro, parte de y, educación. y nos enfrentamos, como tú lo señalas, a un estigma social muy grande. Cuando hablamos de embarazos no deseados de jóvenes o de mujeres adultas, ellas pueden acercarse a comprar el método para la interrupción legal del embarazo con pena y todo, pero pueden acudir a la farmacia, pueden ir a comprar el misoprostol o lo que sea. Pero en el caso de las niñas, me parece mucho más riesgoso porque ellas no van a ir a comprar el método, pero además nos estamos saltando un paso que el estigma social es contra las víctimas y no contra los agresores, cuando estamos diciendo que los agresores les triplican la edad, que son sus tíos, sus padres, los abuelos, hombres mucho mayores que abusaron de una niña. Y eso me parece que es muy importante reconocer que es parte es resultado de la violencia sexual que se comete contra las niñas. Y por eso a mí me gusta mucho este nombre de la campaña de niñas no madres, es decir,
No podemos reconocer un embarazo infantil, sino es que es resultado de violencia sexual y me parece que es importante poner el énfasis ahí. Y justo ahora que tenemos a la primera mujer presidenta de México, ¿qué impactos tendría la desaparición del CIPINA precisamente? O sea, nos ofrece información, nos ofrece, en estas labores del CIPINA, ¿cuál es el riesgo para los derechos de las niñas? Ayudemos un poco a explicarle a nuestra audiencia las implicaciones de este trabajo que está haciendo Redim precisamente. Sí, pues mira, haz de cuenta que el CIPINA trabajaba con todas las instituciones, en los tres formas del Estado, entonces estaba la Marina, estaba el DIF, estaban todas las instituciones que trabajaban a favor de los derechos de la infancia, y entonces se podía hacer trabajo un poco, como decía Milagros, de que sea interdisciplinario, que actualmente se necesita trabajo interdisciplinario para cualquier problemática que tenga que ver con la niñez, y entonces se podía trabajar interdisciplinariamente. Si desaparece, cada institución va a empezar a trabajar por su cuenta, como pareciera que se está haciendo actualmente o se está promoviendo, que ya solo se quede, por ejemplo, entiendo que en el DIF, y entonces todas las demás instituciones no trabajarían a la par. Y creo que lo más importante es que se perdería esa interdisciplinariedad que existía y que a la vez se podía atacar una problemática desde diferentes puntos. Se quedaría actualmente una problemática sin los diferentes puntos. Creo que eso sería lo más importante si desapareciera. Así es, Marta. Para garantizar los derechos humanos también necesitamos instituciones que trabajen por esos derechos y de ahí la importancia del CIPINA, como tú lo has señalado. Y veníamos hablando de la salud sexual y reproductiva, específicamente de las niñas. En los 100 compromisos sí se observan el tema de salud sexual y reproductiva, ¿no? Se hablan de algunas medidas para erradicar la violencia contra las mujeres, pero ¿qué dice específicamente de las niñas? Y ahí me gustaría, no sé, Marta o Milagro, ¿qué has observado en esta materia específicamente? No, pues quizás Marta nos pueda complementar un poco más sobre el contexto específico mexicano, pero hablando sobre las obligaciones de los estados que vos mencionabas antes de irnos a la pausa comercial, yo solo quería agregar que a pesar de que los casos que nosotras presentamos ante el Comité de Derechos Humanos son contra Nicaragua, Ecuador y Guatemala, es importante destacar que las decisiones del Comité de Derechos Humanos van a ser vinculantes para todos los estados que hayan aceptado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluyendo México. Entonces, por eso también me parece importante señalar que pues estas decisiones nosotras esperamos que afiancen, digamos, los estándares internacionales de protección de derechos de las niñas y adolescentes. Específicamente, nosotras estamos solicitando que el comité recomiende a los estados la regulación del servicio de aborto mediante iniciativas de salud y no mediante el Código Penal. Es decir, estamos solicitando que el comité recomiende a los estados la despenalización del aborto, lo cual generaría mayor acceso a las niñas y adolescentes, sobre todo aquellas que han sido sobrevivientes de violencia sexual, poder acceder a este servicio de salud. También estamos esperando que el comité recomiende a los estados la adopción de políticas públicas para garantizar la educación sexual integral y también, y una muy importante en relación con lo que hablábamos antes de todo este estigma social y los estereotipos de género que persisten incluso contra niñas y adolescentes que han sufrido violencia sexual, es que el comité recomiende a los estados que adopte medidas para acabar con los estereotipos de género en el sistema de salud, de modo que las niñas y adolescentes puedan acceder a este tipo de servicios, incluyendo, como decía Marta, el acceso a métodos anticonceptivos sin ningún tipo de barrera u obstáculo. Y esto lo estamos pidiendo porque parece sorprendente, pero en estos 4 casos que nosotros estamos representando, está evidenciado que las niñas fueron víctimas, por ejemplo, de violencia obstétrica por parte del personal de salud que las atendió, a pesar de que el personal de salud tenía conocimiento, por supuesto, además por sus edades, que ellas habían sufrido violencia sexual. Entonces, solo quería recalcar que estas decisiones que salgan, que estamos esperando que salgan muy pronto del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no solo son vinculantes para los países para los cuales presentamos los casos, sino que son vinculantes básicamente para todos los países de América Latina y el Caribe, y por eso es que estamos impulsando que los estados realmente puedan reafirmar sus compromisos y ajustar sus marcos normativos internos para cumplir también con estas recomendaciones.
Muchas gracias, Milagro. Y precisamente estos llamados desde la comunidad internacional, tres llamados muy concretos, me voy a permitir hacer una síntesis de esos tres, porque me parece que es muy importante tenerlos claros. Por un lado, la regulación del aborto desde el sistema de salud y no desde el Código Penal, porque en México está sucediendo que vamos despenalizando en las entidades federativas, pero en el Código Penal Federal, ahí sigue el aborto, ese no se ha movido, entonces ahí hay una parte importante. El segundo punto que señalabas, políticas públicas para la educación sexual integral, desde el tema de la prevención. Y el tercer punto, erradicar los estereotipos de género para el acceso a la justicia. Y tú nos colocas una violencia más, no solo es la violencia sexual que da como resultado los embarazos en las niñas, sino también la violencia obstétrica de las cuales son víctimas en la atención. Entonces, a mí me gustaría preguntarte a ti, Marta, ¿cómo erradicamos, cómo prevenimos la violencia sexual desde, por ejemplo, estamos hablando que no se tiene que señalar a la víctima, sino a los agresores, ¿cierto? Y en el caso de la violencia obstétrica es directamente el sistema de salud el que está cometiendo estas violaciones de derechos humanos contra las niñas. ¿Cómo lo erradicamos? ¿Cómo prevenimos estas violencias? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer, porque las leyes ya tenemos bastantes leyes, bien está diciendo Milagros, ya hay leyes, ya sabemos que se tiene que trabajar en eso, ya se está trabajando, hay muchas organizaciones como IPAS que está trabajando en la violencia obstétrica, está trabajando en las cuestiones del aborto, bueno, y otras instituciones, no solo IPAS, digo, que están trabajando en esos temas, pues sí es la educación. Es la educación de cara a cara. Yo creo que educación por medios de comunicación como ustedes está muy bien, por supuesto. Hay formas de, otro tipo de formas ahora por las redes sociales que se puede, por el TikTok, por muchas redes se puede educar, pero sí creo que tenemos que seguir trabajando en cara a cara, en volver a ir a las comunidades, en ir a las escuelas, en ir a las escuelas de medicina, porque hay que capacitar al personal médico, porque si bien hay una objeción de conciencia y si ellos no quieren por su objeción de conciencia, ellos por lo menos tienen que aprender, está bien, tú no lo hagas, pero entonces canaliza inmediatamente a esa mujer a un servicio donde no haya objeción de conciencia y el médico sí quiere hacerlo. Entonces tenemos que seguir educando y capacitando. Se ha hecho durante varios años, pero todavía nos falta mucho. Tenemos que trabajar muchísimo en cambiar la ideología. Sabemos que, por ejemplo, yo trabajo en prevención del VIH hace más de 33 años y todavía la gente no se pone un condón, por ejemplo, para el VIH, ¿no? Menos para a veces para embarazo, o a veces se ponen para embarazo, pero no piensan en el VIH. O sea, toda esta cuestión que tiene que ver con la educación sexual se tiene que seguir haciendo. Ya se firmó México, ya firmó pues la declaración ministerial que se tiene que dar educación sexual en México hace cuántos, más de 15 años y no se ha hecho. Así de que por regla desde el jardín de infantes hasta las preparatorias o universidades tengamos educación sexual. Pero bueno, entonces que se empiece a hacer eso y que comencemos a trabajar con las mamás, con los papás, con los maestros, con los médicos. Se tiene que seguir haciendo, por ejemplo, en los juzgados. Sí hay mucha gente que ha trabajado en educar a los juzgados, a los juzgadores, pero cambian, se van. Entonces es algo que tiene que ser constante y no quitar el renglón y seguir educando. Yo pienso que la educación cara a cara es de las más importantes, la más cara, por supuesto, ahora sí que la cara es más cara, pero hay que poner el dinero ahí y hay que seguir trabajando. Y los Claro, funcionarios, cada vez que cambian, hay la que cara, capacitar. ajá, la cara, pero también la más efectiva, ¿no? Ah, Es sí, yo decir, también considero la que no. capacitación y la información necesaria para lograr sensibilizar a quienes están a cargo del sistema de salud, del sistema de justicia, pero también de estas políticas públicas para lograr que se coloque en el centro a las niñas en la construcción de estos proyectos políticos. Yo les agradezco mucho que nos acompañaran en esta mañana, Marta Barrios, Gracias. secretaria en el Consejo de la Redim. Muchas gracias por acompañarnos, Marta. Y a Milagro Valverde, también vocera del movimiento Son Niñas No Madres. Gracias por estar con nosotras esta mañana. Estamos en este análisis feminista ahora también celebrando porque una mexicana obtuvo recientemente un premio internacional y es digno de un gran orgullo. Ángela Elena Olazarán Laureano, ella fue galardonada con el Global Student Prize y está con nosotras esta mañana. ¿Cómo estás, Ángela? Felicidades por este premio. Es un asistente médico virtual, pero ¿quién mejor que tú para contarnos de dónde viene, cómo se te ocurrió este asistente médico virtual y contarnos de qué trata?
Adelante. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, yo soy Ángela Eleno Lazarán Laureano. Yo voy a ser galardonada por el Global Student Prize 2024 de Check y Barkey Foundation, que es una convocatoria a nivel mundial que busca a jóvenes que tengan iniciativas y que tengan proyectos en beneficio en su comunidad. Es decir, que tomen acción y que tengan un impacto. Durante esta convocatoria aplicaron más de 11,000 estudiantes de 176 países. Y el proyecto que más destaca en mi postulación es Ixfriton, que es un asistente médico virtual que basado en inteligencia artificial le permite a los pacientes que se encuentren en comunidades remotas, como es el caso de Papantla, de donde soy, que durante la pandemia de COVID-19 no contaban con la asistencia médica necesaria. Esto debido a varios factores, pero principalmente la distancia, ya que ahí hasta podían tardarse una hora en trasladarse al centro hospitalario más cercano. Esto reflejaba un gran impacto negativo en el estado de salud de las personas. Entonces, con Ixliton se planea que por vía remota los pacientes puedan realizarse el prediagnóstico en base a preguntas que la inteligencia artificial va realizando y con esto tener una probabilidad de contagio de hasta 21 enfermedades que puede diagnosticar. Qué importante este proyecto que tú desarrollaste, el asistente médico virtual y además en un contexto de pandemia donde observabas, supongo yo, las desigualdades para acceder a los servicios de salud. Y entonces tu proyecto no solo es innovador, sino que tiene una utilidad social. ¿Cómo te sientes tú con ello? Es decir, no solo eres una estudiante más, sino que pone su conocimiento al servicio de tu comunidad. Siempre he tenido pues una cierta cercanía con las personas de mi comunidad. Eh, Nace ahora sí esta iniciativa, pues al ver a familiares, a ver a compañeros cómo nos platicaban de su preocupación, esa preocupación que tenían. Y algo que surge en mí es la empatía, el saber que en mis manos tengo la posibilidad de ayudarlos y de cambiar muchos aspectos en relación con lo que es la tecnología. Unas áreas que me apasionan mucho son las áreas STEM, lo que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y a lo largo de mi preparatoria ahorita de la universidad es que puedo desarrollar proyectos, pero que tengan un impacto social, siempre siguiendo lo que son los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. Eso también es muy importante porque entonces te estás posicionando no solo en un premio internacional, sino en una agenda internacional para alcanzar la igualdad de género. ¿Cómo empezó en ti este gusto por la tecnología? Es decir, vienes de un CONALEP, ahora en la Universidad Anáhuac de Veracruz, pero ¿cómo es que puedes ir desarrollando estas habilidades para hoy tener un asistente, ese ser, la creadora de un asistente médico y ganar un premio internacional? Desde siempre he estado rodeada de la educación. Mis papás son docentes y mi papá junto con mi hermano creo que han sido los mayores motores dentro de mi aprendizaje en estas áreas de ciencia y tecnología. Mi papá es docente de CONALEP y mi hermano es egresado de la carrera de informática del CONALEP de Papantla. Yo los veía como ellos iban desarrollando proyectos, se iban a concursos o olimpiadas, y algo que siempre estuvo presente es el esfuerzo y la dedicación que tenían a todas las oportunidades que se les presentaban. Eh, este proyecto Ixiton inicia junto con el Club de Robótica y Programación de mi preparatoria. Entonces, de poco en poco me fui involucrando en los temas de programación, de robótica, y recuerdo muy bien tardes en donde, pues con ayuda y orientación de mi papá, siempre ha sido una guía para mí. Él me enseñaba cómo desarrollar aplicaciones móviles, a cómo construir mi primer carrito robot. Entonces, de ahí empieza a surgir mi interés y mi curiosidad por seguir estas áreas. Oye, Ángela, ¿a dónde esperas que llegue este gran invento que tú has creado, este asistente médico? ¿Hay alguna intención de que, no sé, la Secretaría de Salud quizá retome este proyecto? ¿Hacia dónde lo miras? Sí, actualmente hay una gran brecha en el tema de salud
sobre todo en aquellas zonas marginadas y todavía sigue presente en mi comunidad de Papantla. Yo sé que este proyecto no solamente va a impactar en mi comunidad, sino que va a impactar en muchas otras. Yo sé que va a tener un alcance muy grande a nivel estado, a nivel nacional e internacional. Y pues aquí el tema es conseguir, ver con quiénes se puede impulsar este proyecto para aportar más, para ahora sí apostar al tema de ciencia, de tecnología, pero pues orientada a un tema de salud. Oye, Ángela, ¿y qué sigue para ti? Es decir, ya tienes un invento, ya tienes un premio internacional. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Vas a hacer una maestría? ¿Qué quieres estudiar? ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué sigue para una joven como tú? Bueno, pues principalmente mi educación superior. Apenas estoy iniciando la universidad, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Negocios Digitales en la Universidad de Anáhuac, Veracruz, Campus Jalapa. Obviamente, terminando claro que planeo especializarme en estas mismas áreas, pero mi visión a corto plazo, pues, es seguir impulsando lo que son las áreas STEM en mujeres, en jóvenes sobre todo, aquellos que se encuentran en zonas marginadas. Algo que me motiva mucho es saber que con ayuda de la Fundación Barky y de Che, que son quienes organizan este premio, así como con Movimiento STEM, es que se pueda equipar un aula STEM en Papantla, que muchos jóvenes que no tengan la cercanía con la tecnología, pues puedan tener esta oportunidad de acceder a una educación STEM. Y en ese mismo contexto, este programa lo estamos realizando en el marco del 11 de octubre, que es Día Internacional de las Niñas. ¿Cuál sería tu mensaje para las niñas? De pronto, las estadísticas nos demuestran que las niñas acceden menos a la tecnología y a la ciencia, que hay brechas en todo lo que tiene que ver con la educación, hacia la educación profesional también. ¿Qué les dirías a estas niñas que hoy te están escuchando y que en el marco de este día, el Día Internacional de las Niñas, podemos promover una imagen distinta y podemos caminar hacia una transformación para la vida de estas niñas? Desde hace mucho tiempo, pues a nosotras se nos impone barreras o estereotipos dentro de lo que son las áreas STEM. Em, Llega a ser un desánimo saber, ¿no? Que esto sigue impactando en la vida de muchas niñas que sueñan con ser grandes científicas o tecnólogas, pero también es cierto reconocer que afuera hay muchas referentes mujeres que están impactando positivamente en la vida de muchas niñas. Creo que es importante que se haga esta visualización de aquellos casos de éxito que nosotras tenemos la misma ambición de salir adelante, de querer eh, de ser lo que queramos ser y sobre todo de motivar a más niñas. Creo que en muchas oportunidades eh, están pues están abriendo para nosotras. Hay que aprovecharlas porque muchas nos cambian la vida, muchas nos hacen ver el mundo de una manera diferente. Y yo creo que a esas niñas el ver cómo otras están logrando grandes cosas también las motiva y las inspira a seguir adelante a pesar de lo que en su contexto les estén diciendo. Oye, Ángela, y finalmente estamos hablando también en qué le estaríamos exigiendo al gobierno, a este sistema, con nuestra nueva presidenta, desde ti como este estudiante que tiene este acceso a la educación y que ha ganado ahora un premio internacional. ¿Cuál sería tu mensaje para la presidenta? Yo realmente espero que este sea un sexenio en donde no faltemos ninguna, en donde las oportunidades para nosotras sean más. Es para mí realmente emocionante, ¿no? Saber que es un hecho histórico que pueda haber una mujer en un cargo tan importante que es presidenta de la República, que también es científica. Eso también es una gran tarea
que es impulsar a niñas, es impulsar aquellas actividades o oportunidades en donde podamos nosotras crecer y podamos desarrollarnos plenamente, sin el importar en qué dirán, sin importar que allá afuera hayan personas que nos estén diciendo que nosotras exista una motivación y que entre todas pues nos apoyemos. Ha sido un gusto, un gran orgullo conversar contigo, Ángela Olazarán Laureano, Premio Global Student Prize 2024. Gracias por acompañarnos en Violeta Radio. Muchas gracias, gracias por el espacio. Y pues de esta manera, con este gran mensaje de una chica que está ganando un premio internacional, nos dice que no nos falte ninguna. Con este mensaje nos vamos en este Día Internacional de las Niñas, también pues dejando una narrativa para tener niñas más libres, sin miedo, seguras, libres de violencia. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Las invito a compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.